Siendo quizá el personaje más conocido por parte de Nickelodeon, Bob Esponja llegaría a convertirse en su momento en uno de los programas más importantes dentro de la industria, ofreciendo varias horas de diversión a los televidentes. En cuanto se habla de aquel punto vital de su éxito en Latinoamérica, el doblaje es algo que sin duda no se puede dejar de lado, ya que las voces en conjunto que participarían lo harían bastante disfrutable, incluso con ciertos cambios que vendrían en el futuro durante su época de oro, estando presente en la audiencia que crecería con esos episodios, así como de quienes conocerían la serie eventualmente. Sin embargo, el proceso tendría algunos momentos que se verían complicados, como cuestiones de cambios, la salida del país de grabación de algunos actores, así como de la misma decadencia del proyecto. Por esto y más, es que en el siguiente video se hablará sobre lo ocurrido dentro del doblaje de Bob Esponja. Comenzamos. Para el año de 1999 se comenzaría a trabajar en el doblaje de la serie, la cual sería enviada al estudio Etcétera Group en Venezuela, donde en aquel entonces se tenía un extenso personal laboral. Sin embargo, en cuanto a las direcciones de los proyectos, era común que no tuvieran un encargado en turno, por lo que los mismos intérpretes se dirigían a sí mismos, teniendo de apoyo al ingeniero de audio a la hora de grabar los diálogos de sus respectivos personajes. El elenco de voces inicial sería el siguiente. Plankton tendría detrás de la trila a Oscar Zuloaga, además de que el nombre del personaje se dejaría tal y como estaba en el idioma original. Cuando descubra tu fórmula para las cangreburgers, te sacaré del negocio. ¡Soy universitario! Arenita, siendo interpretada por Mercedes Prato, que a diferencia del anterior personaje, su nombre se adaptaría en español, ya que en el idioma original es Sandy. Curiosamente, en el episodio del llamado de la naturaleza, es nombrada de esta forma en el doblaje por Patricio. ¡Me caes bien, Esponja! Podríamos hacernos muy buenos amigos. Don Cangrejo, con la voz de Luis Pérez Pons, de igual forma tendría un nombre adaptado, pues en inglés es Mr. Krabs, que traducido directamente sería Señor Cangrejo. Un olor, una especie de olor oloroso. Calamardo, siendo interpretado por Renzo Jiménez. Para este, su nombre en inglés es Squidward, siendo una combinación entre Squid, que significa calamar, y Ward, siendo alusivo a Edward, por lo que para el doblaje se retoma la parte de calamar y la versión hispana de Edward, siendo Eduardo, dando como resultado final Calamardo. ¿Puedes dejar de hacer ruido, por favor? ¡No puedo trabajar con tanto alboroto! Patricio Estrella, teniendo la voz de Paul Gilman, el cual en ese entonces estaba más de lleno en el medio. Para el nombre de este, se tiene una traducción directa, tomando la versión hispana del nombre Patricio y dejando Estrella tal y como está. Yo construí la mía con mis propias manos. Y por último y no menos importante, se tiene a Bob Esponja Pantalones Cuadrados con la voz de Kai Martínez, donde para el nombre de este, se tiene una traducción directa de la versión original. Este es el mejor establecimiento jamás establecido para comer. Este elenco estaría presente durante la primera temporada de la serie, siendo muy bien recibida por la audiencia y por lo tanto un rotundo éxito, teniendo varios momentos memorables, así como de uno que otro detalle en la adaptación, pero sobre todo manteniendo ese lado cómico que daría como resultado varias frases que hoy en día siguen siendo recordadas, sin mencionar la gran química obtenida en cuanto a las voces de los personajes, marcando una primer fase de la serie en Latinoamérica. Hola, estrepitoso Bob. ¿Puedes dejar de hacer ruido? Intento aburrirme. ¡Oh, estúpido cerebro! ¡Vuelve aquí, baboso! ¡Cierra la boca, pedazo de clarinetista mediocre! ¿Mediocre? ¿Sombrero? Oh no, Patricio, este es mi cerebro. Una vez concluida aquella temporada, se aproximaría un cambio radical en el estudio por cuestiones internas, pero que de alguna forma lograría mantener a flote el proyecto. A vísperas de las grabaciones de la segunda temporada, se tendría un conflicto en la empresa, pues varios actores estaban buscando crear un sindicato para obtener un salario justo, pero esto haría que fueran despedidos, además de que algunos otros saldrían del país. Entre estos cambios, el elenco principal se vería afectado con 3 personajes, siendo Arenita, que ahora pasaría a manos de Anabela Silva, Plankton, que ahora contaría con la voz de Luis Miguel Pérez, y Bob Esponja, teniendo ahora la voz de Luis Carreño. Bob Esponja fue al sur por el invierno. Cariños, Arenita. Yo adoro las bromas crueles. El amigo Burbuja sufre de intolerancia a la lactosa, no puede comer queso. Respecto a estos cambios, realmente todos encajarían con el personaje desde esa transición, incluso algunos siendo más recordados que los primeros intérpretes, pero un caso en particular es el del protagonista, ya que esa diferencia era muy notoria, a pesar de que se buscaba que Luis Carreño mantuviera un estilo similar que el de Kai, teniendo como ejemplo la risa dada a Bob, pero aún así, esa propuesta seguiría encajando con el personaje, y eventualmente, esto crearía una costumbre en el espectador, y por ende, aceptando aquella nueva voz.
voz. Este periodo, que abarca la segunda y tercera temporada, sería de los más queridos por los seguidores del proyecto, teniendo varios episodios destacables que en cada momento tenían un punto clave mediante aquellos chistes y el sarcasmo que, acompañado del doblaje, daban como resultado varias tardes de entretenimiento a quienes sintonizaban este programa. ¡Cielos! No sabía que esto era un sombrero. ¡No lo era! Verde. Oye, Arenita, no te despiertes. ¡Ábrete, Sésamo! Hice todo lo que podía. Se me ocurrió algo más divertido que 24. Déjame oírlo. 25. En este punto, el éxito de la serie era tan inmenso que estaba a punto de tocar puerta en las salas de cine en una producción mayor, y por lo tanto, en ese entonces, siendo pensado como el final de esta misma. Sin embargo, se presentarían algunos imprevistos en cuanto al doblaje destinado para Latinoamérica. Para el 2004, llegaría un proyecto más grande por parte de Nickelodeon, siendo la película individual del personaje en salas de cine debido a la popularidad que estaría adquiriendo y, claro, el éxito que estaba trayendo consigo. En ese entonces, las cintas producidas por Paramount eran mandadas a México para su respectivo doblaje, específicamente en el estudio Audiomaster 3000, y para este proyecto no iba a ser la excepción, pues el plan original era que se mandara ahí, pero al ser un país distinto del que se realizaba el doblaje de la serie, las voces iban a cambiar, teniendo como ejemplo un par de avances de la película con el doblaje mexicano, teniendo a Eduardo Garza como Bob Esponja, Luis Daniel Ramírez como Patricio e Irving Dayan como Plankton. No soy un niño, puedo hacerlo. ¿No deberían darme un juguete con esto? ¡Mañana yo dominaré el mundo entero! Tras un tiempo, ocurrirían dos sucesos que cambiarían el destino de este doblaje, pues primero, Audiomaster 3000 cerraría sus puertas, ocasionando que la película cambiara de sede para grabarse, teniendo como una opción el estudio Grabaciones y Doblajes Internacionales, pero aquí se tendría otro cambio, ya que en ese entonces habían problemas respecto a la huelga de doblaje. En ese momento, se tenía una urgencia por tener el doblaje listo para el material, por lo que la alternativa sería que la película fuera mandada a Venezuela, lugar donde de por sí ya se grababa la serie, retomando la mayor parte de las voces y dando como resultado final una gran aceptación por los fans de Latinoamérica. A pesar de ello, se puede destacar un cambio que tendría un personaje principal, siendo Patricio, pues Paul Gilman se retiraría del doblaje para continuar su carrera musical en ese entonces, dejando el personaje y pasando a manos de Alfonso Soto, quien a la fecha sigue prestándole voz. ¡Miren! ¡Es el nuevo gerente del Crustáceo Cascarudo 2! ¡Vaya! Ya está empezando a sentir la presión. Entre otro detalle, se tiene una petición especial para la cinta, pues a pesar de que el doblaje se quedaría en Venezuela, estaba la aparición de David Hasselhoff como una referencia a Guardianes de la Bahía, proyecto doblado en México, y el cliente pediría que se mantuviera la voz que este tenía en aquella serie, teniendo a Juan Alfonso Carralero como la única participación mexicana en la película. Lo hiciste bien, Hasselhoff. Lo hiciste. Ay. Tras un tiempo, el supuesto final no terminaría siendo esta cinta, pues Nickelodeon anunciaría que serían más episodios y por lo tanto, más temporadas de Bob Esponja. Con la eventual llegada de la cuarta temporada, se tendrían algunos cambios en cuanto a la dinámica de la serie, pero aún teniendo algunos episodios memorables en sí, donde para el doblaje, de nueva cuenta se tendría el elenco de la película, en el que la mayoría mantenía el peculiar estilo de siempre, donde se destacan capítulos como el del colchón de Don Cangrejo y el pozo de los deseos. ¿Qué significa claustrofobia? Significa que le teme a Santa Claus. ¡No es cierto! ¡Lo estás asustando! Si no traes de vuelta del basurero el colchón de Don Cangrejo, voy a matarte. Tiempo después y con la llegada de la quinta temporada, empezaría un cambio mayor para las secuencias de los episodios, y es que ahora el humor cada vez iba perdiendo aquel toque que siempre caracterizó a la serie, adaptándose más con el público infantil de aquel entonces, por lo que es a partir de aquí que el proyecto ya iba mostrando una decadencia. Sin embargo, sería hasta la temporada 6 en la que ocurrirían cambios significativos que incluso harían que varios de los espectadores dejaran de sintonizar los episodios que estaban siendo lanzados, pues en el doblaje se tendría la salida de algunos actores del proyecto, afectando a personajes como Arenita, que ahora cambiaría de actriz por Liliana Chacón, quien incluso sigue dándole voz hasta la fecha. La científica de la cola esponjosa es realmente una ardilla simplona por Bob Esponja. De igual modo, se tendría la salida del especial Atrapados en el Congelador, donde una de las voces más queridas dejaría su personaje al dejar de laborar en el estudio, ya que Luis Pérez Pons no daría voz a Don Cangrejo, siendo sustituido desde ese instante por Carlos Vitale, volviéndose un cambio no muy bien recibido por la audiencia. ¡Cálmense todos! Pasé una vida trabajando en este restaurante y sé que solo hay una forma de salir de aquí. En este punto, los episodios irían volviéndose un tanto tediosos, en el que ya eran pocas cosas las que se podían
rescatar. A partir de la temporada 8, se tendría el primer director en las temporadas regulares, siendo Walter Bellis. Sin embargo, las salidas del doblaje seguían ocurriendo, pues en el año del 2012, Rebeca Ponte y Luis Miguel Pérez se mudarían de la ciudad de Caracas y por lo tanto se retirarían del doblaje, dejando sus papeles, teniendo entre ellos el de Plankton, el cual originalmente se quedaría en manos de Héctor Indriago en aquel entonces, que lo dobló solo en un episodio, ya que después el personaje contaría con la voz de Ángel Mujica hasta la fecha. Bien, tal vez el robot mortal no fue la mejor idea. ¡No, Karen! ¡Eso ya no funcionará nunca más! ¿Qué no ves? ¡Esto se acabó! Continuando con demás cambios, en el 2013 la voz de Poti también se retiraría del medio al irse a Francia, dejando el personaje en manos de Roldán Bastidas, mientras que un año después, Luis Miguel Pérez y Rebeca Ponte habían anunciado mediante redes que estaban haciendo un pequeño estudio en su residencia para poder grabar desde ahí. Sin embargo, esto no fue posible, aunque eventualmente regresarían a la ciudad donde se grababa la serie, pero solo Rebeca sería quien retomaría algunos personajes. Con todos estos elementos, estaba en camino la segunda cinta de La Esponja, la cual ahora tomaría un rumbo distinto que el de la primera, con un nuevo elenco establecido y con un doblaje en colaboración directamente. Para el 2015 llegaría la segunda película del personaje, en el que a diferencia de la primera producción, ahora se optaría por la realización de un doblaje en colaboración, siendo Venezuela y México. Sin embargo, los planes en el camino agregarían una participación desde otro lugar, siendo Miami, Estados Unidos, pues Luis Carreño se mudaría allí, pero seguiría dando voz a Bob Esponja hasta la fecha. Con esto, solo los personajes principales de la serie mantendrían su voz, pero en el caso de los demás, estos tendrían actores de México. Como parte de otras cosas, pasaría algo con Don Cangrejo, y es que Carlos Vitale se retiraría del doblaje, obligando a que se buscara un reemplazo, donde el estudio venezolano optaría por negociar con la voz original Luis Pérez Pons, el cual aceptaría y retomaría el personaje a partir de la película hasta la fecha. Tranquila, linda fórmula. Sé fuerte en esta caja. ¡Fuerte! Entre otras cuestiones, se tendría un detalle en cuanto al doblaje de algunos personajes, siendo este último Plankton y Bob Esponja, pues algunas frases fueron dichas por el director del proyecto, Pepe Toño Macías, a causa de que él había realizado los diálogos guías para los actores que mandarían sus líneas desde Venezuela, pero algunos terminarían quedándose en la versión final. ¡Exacto! ¡Dari, ya vine! Eventualmente, tras la situación de Luis Carreño, se pensó en su momento un cambio de voz para Bob Esponja por un actor de doblaje mexicano, pues en el 2016 se tenía preparado un casting en el estudio de AT, además de que los fans pedían a Kai Martínez como la voz de Bob, pues él ya vivía en México. Con esto, Luis Carreño negociaría con Nickelodeon para seguir doblando al personaje desde Miami, y esto se terminaría llevando a cabo. Como un detalle más, en algunos otros proyectos se tenían pequeñas apariciones de Bob Esponja, pero estos serían grabados directamente en México, en los que esa situación se arreglaba con tener a Kai Martínez como Bob Esponja, retomando el personaje en algunas de aquellas participaciones. De hecho, Larry, ella no es mi novia, ella solo es... Tras todo esto, las temporadas continuarían saliendo, además de la tercera película, donde se generaría cierta polémica por tener cambios como el hecho de que Arenita y Bob se conocerían en un campamento, pero en cuanto al doblaje, este sería de nueva cuenta uno colaborativo entre los tres lugares de la anterior cinta, pero fuera de eso, uno de los temas más recurrentes actualmente es aquel sobre el nuevo estilo dado al personaje principal, ya que existiría una discusión en torno a la propuesta actual que tiene Bob Esponja en su voz. A lo largo de las temporadas y proyectos, el personaje ha tenido un cambio significativo en cuanto al estilo de voz, ya que a partir de la película se daría un estilo que parecía establecido en él, incluso siendo apreciado en las temporadas 4 y 5, pero a partir de la sexta ya comenzaría a mostrarse un nuevo cambio, en el que se utilizaba una tonalidad un tanto más aguda, pero aún no sería aquí donde los espectadores mostrarían una queja del cambio, sino que a partir de la temporada 7, Luis Carreño ya daría un estilo más apegado a la versión en inglés, la cual recibiría cierto rechazo por los seguidores, quienes han manifestado en incontables ocasiones su inconformidad con este cambio, mencionando que prefieren las primeras propuestas que había dado el actor al personaje. Sin embargo, lo más probable es que este mismo estilo se siga manteniendo en las temporadas por venir, además de que incluso en proyectos como Campamento Coral se sigue usando de este modo. Mi abuela Esponja siempre dice, castiga a la nariz, no al hombre. No entres en pánico, preséntame primero y él dirá su nombre cuando me conozca. Calamardo, todos te aman. Estás teniendo el mejor momento y el más divertido de tu vida. Si te interesa saber más sobre esto, puedes revisar este video del canal, donde se habla de todas las voces que ha tenido el personaje.
Esta serie quizás se ha vuelto una de las más importantes para Nickelodeon, en el que si bien tuvo aquellos días de gloria, el cambio para las nuevas audiencias sería inevitable, donde es entendible que la mayor parte del público que creció con estos personajes opte por ya no sintonizar los nuevos episodios, además de que evidentemente el doblaje ha sido un punto clave para el periodo en que se reflejaría una calidez en los episodios, además de volver varias frases icónicas en ella para el público latinoamericano. Por otro lado, y así como en otros proyectos, a pesar de contar con puntos fuertes en un doblaje, si el material presenta una decadencia en cuanto a la calidad de sus episodios, no podrá salvarlo completamente, pero sí quizá retomar algunas secuencias dentro de estos. ¿Y tú, qué opinas respecto a lo ocurrido dentro de este doblaje? ¿Qué es lo más memorable que tuvo para ti? Tu opinión siempre es bienvenida en la barra de comentarios. Si te gustó el video, puedes dejar tu like, suscribirte para más contenido y compartirlo con tus amigos. Agradezco el apoyo y seguimiento que le dan al canal semana con semana. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós.